Por tanto, vienen nuevas fuentes supuestamente respetuosas del ambiente, pero eso es hasta 1 año o 2. Después sigue la misma contaminación. Y así una serie de cosas que le vuelven muy problemática a esta cuestión de la geopolítica de la energía, ¿no? Finalmente, si se quiere entrar en detalle, hay indicadores, por decir algo, en esto del consumo final, ya sea en lo residencial, ya sea en servicios, industrial y todo. La Agencia Internacional de Energía, la Agencia Federal de Energía de Estados Unidos, otras instituciones que hay, la British Petroleum, tienen estadísticas que hacen ver qué indicadores aplicar para saber que se está aplicando bien una política de acuerdo al consumo de residencial, por ejemplo. Cómo hacer en la cuestión de servicios, de transporte, en las industrias. Hay libros enteros de indicadores que se deberían aplicar y ponerlos esos en las políticas económicas. El consumo, cuánto se paga por la electricidad, las personas que tienen 2, 3 refrigeradores, 3, 4 televisores, etc. ¿En dónde está asumido ese costo para hablar de equidad si hay regiones en donde no llega la electricidad? Entonces hay ese tipo de problemas que en alguna parte, por la racionalidad del sistema, por la necesidad de que el modelo neoliberal continúe, se han dado modos para hacer cualquier cantidad de estudios y se tiene indicadores de funcionamiento en cada una de estas áreas. Entonces hasta aquí llega mi intervención y espero haberles satisfecho alguna curiosidad. Gracias. A las preguntas más bien después de la intervención de Luis, ¿sí? ¿Quieres pasar al estilo o dice? Vamos a ver. Bien, gracias por la invitación. Habría sido deseable que tuviéramos una concurrencia mayor para poder conversar, especialmente de parte de los jóvenes. Yo tenía otra proyección en mi presentación, pero bueno, nos adaptamos a las circunstancias. Nos están transmitiendo en vivo. Sí, qué bueno, qué bueno. Y entonces que nos reciban en vivo el reclamo de los estudiantes por nuestra presencia en este tipo de eventos que son importantes. Y con las intervenciones que han tenido distinguidos profesionales que me precedieron, un poco como que me debo sobre la marcha hacer un cambio en la estrategia de mi presentación y en el enfoque de la misma, porque voy a repetir algunos de los temas ya tratados anteriormente y porque quisiera aprovechar el tiempo para enfocar algunos aspectos que me parecen demasiado importantes. Comienzo por decir que cuando me llamaron y me dieron el tema, y apenas he tenido este fin de semana para preparar este asunto, me dijeron energía y economía. Y después que acepté me di cuenta de la magnitud del tema. Energía y economía son dos conceptos, dos términos demasiado amplios, demasiado importantes. Y luego, haciendo una reflexión como generalmente hago, dije, bueno, caramba, yo no soy especialista en energía, no soy especialista en economía, ¿qué diablos hago ahí? Pero luego dije, no, para que no quedaran mal quienes tuvieron el desacierto de invitarme, lo que voy a hacer es lo que generalmente hago.
cuestionar, presentar interrogantes, generar inquietudes y eventualmente hacer alguna propuesta. Voy a tratar de aterrizar un poco porque Víctor Hugo nos puso en la estratosfera con tal cantidad de información y de datos internacionales, inclusive en 2 idiomas, en 3 idiomas. Y entonces yo un poquito como que voy a aterrizar y vamos a ir viendo. Este es apenas un ejemplo de cómo los Estados Unidos dentro del consumo mundial, ¿no es cierto?, tiene el consumo que se refleja más o menos, y no le voy a criticar mucho a Víctor Hugo porque este es un dato de 2017, ¿sí? Pero más o menos se mantiene la misma tendencia de lo que es en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y entonces ahí tenemos una composición básica de lo que significan los distintos componentes del consumo mundial de energía. Esta es una demanda proyectada de la energía, de igual manera desde el punto de vista de los distintos componentes. Y lo que interesa aquí es ver de qué manera el petróleo sigue manteniendo una presencia importante y predominante aún en esta proyección que es hasta 2040. Bien, está demasiado claro que el petróleo es uno de los elementos fundamentales, es fuente fundamental, fuente preponderante en la generación y en la oferta energética mundial. Y veamos que ese petróleo tiene en el mundo unas reservas. Y aquí estamos hablando, en definitiva, que el petróleo en el mundo existen 1.482.000 millones de barriles de reservas originales. Hablo de 1.400.000 millones. Y dentro de ello, el Ecuador en la actualidad ha reportado 8.273 millones de barriles originales de reserva. Les rogaría que mantengamos pendiente este número, 8.273 millones de barriles de reservas originales. Aquí está el gráfico, que es nada más que una representación de la tabla anterior. Ya lo presentó Víctor Hugo respecto a 2013, este es de 2015. Y aquí vamos. ¿Cuánto de esos 8.200 y pico de millones de barriles originales de reserva nos hemos consumido hasta la fecha? Y nos hemos consumido simple y llanamente el Ecuador. Sí, estamos hablando de 5.907 millones de barriles de reservas. Lo que significa que tendríamos reservas remanentes equivalentes a algo así como 2.300 millones de barriles. Y si nosotros considerásemos que tenemos, y hablo en números redondos y gruesos, que tenemos una producción anual de 200 millones de barriles, significa que tendríamos para 10 años de producción equivalente de petróleo. O sea, yo sé que no se produce de manera exacta los 200 millones, los 530.000 barriles diarios. Existe una curva descendente de producción. Lo que pasa es que llegará un momento en que tengan que cruzarse las curvas de producción y la curva de consumo, oferta y demanda. Y con este panorama será en cuestión de 5 o 6 años que pudiera producirse, si es que no se adoptan las medidas adecuadas. Obviamente que, y por ahí hay un cuadro casi al final, vamos a ver cómo información reciente y por primera vez en muchos años la Secretaría de Hidrocarburos publica un resumen sobre las reservas y los recursos que ahora denominan dentro de una nueva nomenclatura para manejar el tema de reservas, los recursos petroleros, los recursos hidrocarburíferos. Y entonces estamos hablando de los mismos 2.300 millones más o menos de barriles de reservas remanentes, y estamos hablando de unos recursos contingentes y prospectivos en alrededor de 4.000 millones de barriles. Esto de los recursos
contingentes, por ejemplo, entiendo que ahí incluirán unos 800 millones de barriles de Pungarayacu. Y habría que preguntarse y habría que cuestionar si Pungarayacu es explotable. ¿Qué pasó con la compañía Ivanhoe, que se le dio un contrato con bombos y platillos que tenía tecnología única en el mundo? Y total resultó que no había primero que no era tecnología única, había 7 u 8 compañías que tenían la posibilidad de procesar crudos pesados. El heavy to lay de Ivanhoe no era la cosa del otro mundo, y ellos tenían una planta piloto. Nunca habían comercialmente, ¿no es cierto?, realizado la acción que ofrecieron. Pero bien, entiendo que en el tema de Pungarayacu, inclusive en la mayor parte de la explotación, habrá que hacer una explotación a cielo abierto. Y más bien eso ya es una explotación tipo minera, antes que petrolera. Es decir, ahí yo me acuerdo de las arenas en Canadá, en Alberta, ese tipo de producción. Y esto que es un tema que también, sí, ojalá pudiéramos conversar más luego, el asunto de la refinería del Pacífico, por ejemplo. Pero bien, entonces no me detengo, yo tengo ese defecto de tenerme por ahí, ¿no? Si me ayuda, joven, para más bien ponerle pantalla completa para... ¿Sí? El de al lado no me sirve para nada y tengo deficiencias visuales. ¿Quiere que le pasemos? No, llena la... Esta de aquí. Sí, eliminarle esto y tenemos la pantalla. Eso. Ahí estamos, ¿bien? Bien. Ya. Entonces, ya vimos aquí que teníamos una producción acumulada de 5.900 millones de barriles. Aquí hay unos cuantos datos de orden general que reflejan, ¿no es cierto?, cuál es la situación del Ecuador respecto a un contexto. Yo a ratos le he puesto en un contexto regional y a otros en el contexto de la OPEP, a ratos considerando Estados Unidos y otras en un contexto mucho más amplio. Aquí hay una información relacionada con el Ecuador, información general que creo todos ustedes conocen, y tenemos como datos importantes cuánto exportamos nosotros. Esto es de 2017, cuánto exportamos en su totalidad y cuánto exportamos en el área petrolera. Y ahí podemos establecer una relación de la dependencia todavía de la economía nacional, de la economía del sector público respecto del petróleo. ¿Sí? Nosotros vamos a percatarnos, por ejemplo, y les doy datos generales así rápidamente para ver. La producción mundial de este rato está en alrededor de 100 millones de barriles, cuestión de alrededor de 45 millones de barriles diarios. De esos 100 millones aproximados, 45 se exportan, se da el flujo comercial de exportación e importación. Nosotros, ¿cuánto exportamos? Menos de 400.000 barriles diarios. Eso respecto de 45 millones está estableciendo de igual manera una relación que tenemos menos del 1%, ¿no es cierto?, de las exportaciones mundiales de petróleo. Hablo de exportación. Nos corresponde. Y ¿qué les digo? Entonces, un poco para que pisemos en algún medio de comunicación. El otro día tuve un medio round con alguien que me decía que somos un país petrolero. Yo decía que no somos un país petrolero. Somos un país con petróleo, que es distinto a ser un país petrolero. Nosotros no hemos tenido la capacidad como país de generar, por ejemplo, una industria de proveedores de bienes y de servicios para el petróleo, para la industria petrolera. Sí sería un excelente tema para que el instituto, para que los estudiantes en sus investigaciones de pregrado pudieran determinar, por ejemplo, seguir la ruta del dinero del petróleo. ¿Cuánto del ingreso petrolero se va afuera o ni siquiera ingresa? Tengo la duda de que, por ejemplo, hay unas 2 compañías de servicios petroleros que tienen más del 80% del mercado petrolero nacional. Más del 80%. Y entonces yo digo, ¿de qué Ecuador petrolero estamos hablando? ¿De qué manera se ha vinculado la industria nacional con la industria petrolera? Creo que 1 o 2 empresas nacionales han hecho aportaciones tecnológicas
en la industria petrolera. Nos contentan con arrendar, que arrendemos las volquetas, los camiones para transportar, y nada más que eso. La tecnología, la perforación, las torres de perforación, los insumos para la perforación, ¿de dónde vienen? De afuera. Y esos son dólares que van. Y en una economía dolarizada, dólares que van, no es lo más adecuado. Y adicionalmente, de las publicadas por el Banco Central del Ecuador. ¿Cuánto ha ingresado en concepto, por ejemplo, de exportaciones petroleras? De igual manera, esto va de 2007 a 2016. Yo quise ayer actualizarle a 2017 para hacer la década eliminando 2007. Me trabé y me faltaron un par de datos y no pude completar. Así que mantuve esta, que fue una presentación de hace unos meses del año pasado en algún foro público. Bien, entonces nosotros, miren ustedes cómo hemos producido en estos 11 años anteriores, sin 2017, hemos producido 1.886 millones de barriles de petróleo. De esos hemos exportado 1.163 millones de barriles, que a un promedio de $72.06 significaron, que no es para escandalizar, no es para propósito parecido, sino por ejemplo para decir, ¿y por qué no se cumplió con la Constitución? ¿Qué ordena? Y ya vamos a ver más adelante, que las empresas públicas, de sus ingresos, de estos ingresos, estos 125.000 millones, son producto de la gestión de dos empresas públicas, Petroecuador y Petroamazonas. Y entonces esas empresas deberían tener cero pasivos, cero deudas, cero. Y la realidad es totalmente diferente. Porque de haberse respetado la disposición constitucional, la disposición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, lo que debieron hacer estas empresas es trasladar excedentes. Debieron haber pagado sus operaciones, debieron haber reinvertido al día en sus cuentas y los excedentes al presupuesto del Estado. Eso dispone la Constitución. Y pensaría yo que ese fue el espíritu de Montecristi. Cuando dispone esto en el artículo, me parece que es el 316, que solamente los excedentes que generen las empresas a cuyo cargo está la gestión de los sectores estratégicos, solo los excedentes vayan al presupuesto del Estado. Pero nos encontramos con la dolorosa realidad de que no solo los ingresos no fueron a las empresas, fueron directo al manejo fiscal, sino que a esas empresas se les utilizó para endeudamiento externo. Y esas empresas quedaron endeudadas adicionalmente. Entonces estos datos son importantes, que podamos hacerlas dentro, un análisis en ese sentido, ¿sí? Entonces tenemos este primer gran total de ingresos de 125.000 millones, pero luego también hay gastos, y había que ver en la balanza petrolera cómo va. Independientemente de que de manera ilegal el Ministerio de Finanzas esté manejando la cuenta de importación de derivados que no le corresponde, hay una empresa pública que constitucionalmente tiene que encargarse de eso, y que es Petroecuador. Entonces hay una importación de derivados que ha significado 38.289 millones de dólares que paguemos. Importación de derivados deficitarios. Luego tenemos que las empresas públicas tienen sus presupuestos para inversión y para operación. Y en conjunto, las empresas Petroamazonas y Petroecuador, ¿no es cierto? Petroecuador tiene 27.000 millones y Petroamazonas tiene 15.000 millones en el periodo que estamos analizando. A las empresas privadas hay que pagarles unas tarifas. Y esas tarifas significaron 9.000 millones de dólares. Pero en el presupuesto de Petroecuador y de Petroamazonas están las tarifas también de los famosos contratos de servicios específicos, donde también existe pago de tarifas. Bien, total tenemos nosotros unos costos de producción, que incluye todo lo que he dicho, en alrededor de 90.451 millones.
que de los ingresos de 125 mil millones totales dejaban un remanente de 35.221 millones de dólares. Entonces, en el año, en el periodo, en la década, digamos, debieron haber sido transferidos al presupuesto del Estado 35 mil millones de dólares. Tómele usted un promedio de 3.500 millones al año, que era lo que rendían las empresas petroleras para el presupuesto del Estado. Pero las empresas habrían sido unas empresas total y absolutamente sanas, sin $1 de deuda, y si querían endeudarse para algún proyecto, tenían la suficiente solvencia, el patrimonio correspondiente, para poder optar, como cualquier empresa, para emprender en un proyecto con el crédito correspondiente. Bien, esta es una panorámica de lo que significa desde el punto de vista, o significado desde el punto de vista financiero, el sector petrolero en los últimos 11 años, hasta 2016, para el fisco. Pero, lamentablemente, tenemos una situación que no es la deseable y que a mí me gustaría plantear de una vez. Este es el gráfico que les decía de las reservas remanentes, que ya no tiene sentido este momento. ¿Sí? Con las debidas disculpas, me gustaría ya dejar esto de cifras, de estadísticas, que abomban mucho, y quisiera pasar a algunos asuntos conceptuales nada más, y decir que sería deseable que se diseñara finalmente una política petrolera integral, que supiésemos los ecuatorianos por qué y para qué la refinería del Pacífico, por ejemplo. Yo todavía no sé para qué la refinería del Pacífico y por qué. En su momento, claro, dentro de la planificación, una refinería para ser autosuficientes en la producción de derivados del petróleo. Ah, perfecto. Pero el problema de los derivados del petróleo, desde mi perspectiva, se llama subsidio. Porque si nosotros no nos hubiésemos gastado esos 35 mil millones en subsidiar los combustibles que importamos, y el subsidio no está solo en los combustibles que importamos, el subsidio está en la producción local y ese nadie la topa. Nadie lo topa. Los costos de operación y de producción en refinería, en producción, superan en mucho lo que significa, ¿no es cierto?, el barril de petróleo. El costo de oportunidad de un barril de petróleo, si nosotros tomaríamos en este momento, ¿sí?, $63, $64, asumiendo que el WTI estuviese en 67 ahora, y con unos $4 de diferencia estaríamos en unos 63. Vamos con $60, seamos generosos, estamos en $60. El ingreso promedio por venta de derivados no pasa a los $40 del barril de venta de derivados, aquí no pasa a los $40. Entonces nosotros como país, si es que exportásemos ese barril de crudo, obtendríamos $60, pero obtenemos aquí como derivados $40. Entonces nosotros estamos perdiendo, subsidiando $20 en lo que es producción local. Si sumamos a eso las diferencias, esos $60 del barril de petróleo del precio de exportación, significa más o menos unos $85 el costo del precio del barril que importamos. Entonces, esa es una sumatoria que produce serios problemas y que no, obviamente, es parte de la decisión, porque eso implica una decisión política de riesgo. Pero que tampoco creamos conciencia, hablando como estamos hablando y con números. Pues bueno, si los ecuatorianos queremos seguir consumiéndonos el petróleo, pues lo hagamos, pero que esa sea una decisión y que marque una política petrolera. Y cuando digo política petrolera, entonces digo que lo primero que habría que hacer es de manera progresiva desvincular de lo que es la política fiscal. Se está proponiendo en este momento una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para la creación de un fondo de contingencia. Digo, aparte de la inviabilidad legal desde mi punto de vista constitucional, porque
está prohibida, la Constitución prohíbe la creación de preasignaciones, y esta sería una preasignación. Con excepción de salud, educación, prohíbe la creación de preasignaciones. El único fundamento que existiría para que pudiera crearse este fondo es el de considerar un principio constitucional que se lo ha inobservado de manera permanente, que es el de la explotación de los recursos no renovables con responsabilidad intergeneracional. Entonces, al tener como soporte un derecho de las actuales y de las futuras generaciones a disfrutar, a disponer de esos que son sus recursos, porque desde que somos república, el petróleo es supuestamente de toda la nación, de todos los connacionales. Pero entonces, este fondo, que no debería ser un fondo de contingencia para salvar nuevamente los baches fiscales, sino un fondo de ahorro permanente, un fondo que vaya nutriéndose cada año, no solo con estos que denominan excedentes, entre el precio que se propone en la proforma presupuestaria y el precio que realmente se obtuviera, que en algún momento no podría haber nada, sino que de entrada debería asignarse porcentualmente cada año una cantidad que vaya a incrementarse ese fondo. Ese fondo sería para inversiones seguras, inversiones de cualquier naturaleza, productivas, inclusive en el país, y los excedentes podrían destinarse a proyectos de orden social, los excedentes de ese fondo. Entonces yo creo que comenzar el petróleo a desvincularle de lo que es la estructura exclusivamente presupuestaria, exclusivamente fiscal, porque en este momento lo que hay es un manejo fiscalista. Tan fiscalista es que en la otra reforma que se propone al Código de Planificación y Finanzas Públicas dice que las empresas públicas, una vez aprobados sus planes, sus presupuestos, sus proyectos de inversión y todo, presenten al Ministerio de Finanzas para que dé su dictamen favorable o no sobre el flujo de fondos. Estamos sometiendo a las empresas que tienen autonomía constitucional, a las empresas que tienen que manejar sus proyectos, su operación, su inversión, su reinversión, le estamos sometiendo a que Finanzas diga no, ese flujo no me conviene, no me interesa, porque yo tengo acá estos requerimientos fiscales, estos requerimientos presupuestarios. Entonces, es una demostración más de que persistimos por el camino erróneo, de vincular los ingresos petroleros, de vincular la industria petrolera exclusivamente a las finanzas públicas, a un manejo presupuestario. Y eso me parece a mí que es un error histórico. Un gran paso, un gran salto cualitativo sería la creación de este fondo desvinculado de lo que es el manejo presupuestario, de lo que son las necesidades fiscales. Por ahí hay alguna otra reforma. Entiendo que en la tarde más luego ustedes van a tratar, no quisiera introducirme en lo de la ley 42/2006, que de alguna manera está siendo reformada con la modificación de los contratos de participación, y eso yo les dejo a ustedes y no quiero introducir más leña al fuego en eso. Pero bien, entonces yo quisiera concluir esta intervención ratificando la necesidad de que se produzcan este tipo de encuentros. Ojalá, como decía un comienzo, habrían sido mucho más amplios para suscitar conciencia, en primer lugar, de la importancia de este recurso y de la reorientación que deberíamos darle en el manejo de una política no solo económica, sino de desarrollo del país. Gracias por su atención. Los dos expositores pasar para las preguntas a la mesa. Pues ya toditos les dormí, ¿qué preguntas? A ver, empecemos la conversación. ¿Alguien está con alguna inquietud inmediata? Yo tengo alguna. No, se habla de hambre. Bueno,
con respecto a la última intervención, yo quisiera que los dos panelistas se pronuncien precisamente sobre esto, ¿no? Que hay ahorita muchísima especulación también, porque a veces lo que está en el ambiente es regresar al FEIREP, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, cuando se habla de ahorro hay que tener mucho cuidado con qué es lo que estamos hablando en definitiva, ¿sí? Porque hay todo el fetiche de la capitalización, de que el dinero se lo pone en papeles y el dinero solito crece, y eso no existe. Los rendimientos financieros dependen del activo productivo subyacente. En última instancia es solo el trabajo de la gente el que crea valor. Entonces, justamente una de las formas de ahorrar para permitir que las futuras generaciones puedan ser partícipes, digamos, de los recursos naturales no renovables es convertir, es sembrar el petróleo, en las palabras de Pérez Alfonso, ¿no? Es decir, la necesidad de convertir esos activos no solamente que son no renovables, sino que con un precio volátil en fuerzas productivas. Y ese justamente es la idea. Por eso yo difiero de que haya sido una política meramente fiscalista, porque recuérdese que estamos pasando de una tasa de inversión sobre el producto de inversión pública, sobre el Producto Interno Bruto, que en los 30 años previos estuvo entre el 3 y el 5%, a una tasa de inversión que en el año 2008 llegó al 13.9% y que en el año 2013 llegó al 16.6%, cuando la tasa de inversión promedio en América Latina fue muchísimo más baja, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esto obviamente hay que eliminar todo lo que tenga que ver con la corrupción, con ineficiencias, tiene que ser parte de un proceso de planificación integral de la transformación de la matriz energética, de la matriz productiva, pero tiene que transformarse en hidroeléctricas, tiene que transformarse en infraestructura productiva, en puentes, en carreteras, en puertos, en formación de talento humano, que yo creo que se ha hecho, ¿sí? Yo creo que hay que tratar de ver las cosas con seriedad y con serenidad académicas, porque correríamos el riesgo de, como decir, no ha pasado nada, vamos a regresar a la versión del FEIREP. Y eso puede incluir no solamente los recursos petroleros, también los fondos pensionales, que es lo que está también ahorita de moda hablar, ¿no es cierto?, diciendo por enésimo año consecutivo de que el IES está quebrado, precisamente para convertir todos esos recursos en bienes fungibles que puedan ser utilizados en la especulación financiera, no solamente dentro de este país, sino afuera. Que se tome como ejemplo el caso chileno, ¿no? Que se tome como ejemplo el caso chileno. Un país que ha hecho tantos esfuerzos por el tema de la eficiencia y resulta ser que en el año 2008, por ejemplo, la Superintendencia de Fondos Pensionales tuvo que reconocer que se perdió más del 50% del capital de los fondos pensionales. Ya los fondos petroleros, los fondos del cobre se habían perdido. Lo que no había hecho Pinochet lo hizo el gobierno democrático con los partidos que en algún momento habían apoyado a Salvador Allende, ¿no es cierto? Y se habían también evaporado buena parte de esos recursos, de los recursos renovables, digamos, que era el patrimonio de Chile. Yo creo que vale la pena reflejarse en ese espejo, porque lastimosamente en el repertorio de opciones se está jugando con esas cosas. No es esto lo que se está diciendo, pero es esto lo que se está planificando. Entonces, cuando se habla de ahorro, ¿de qué se está hablando? Cuando se habla de un fondo con que sea preasignado para las futuras generaciones, ¿de qué se está hablando? Entonces, si efectivamente se pretende que esto se convierta en una mejora de las capacidades productivas para que sea para cumplir con la propuesta original de Pérez Alfonso en los años 60 de sembrar el petróleo, entonces lo que tendremos que plantearnos es una discusión seria en torno al desarrollo de las fuerzas productivas. Les dejo entonces esa inquietud. Ahí está un micrófono. ¿Si es necesario o si me escuchan? No, por favor. A ver, hay tres asuntitos. Yo siempre estoy pensando en el fondo tipo Noruega, el fondo soberano noruego, que en el año 2017 acaba de generar 130.000 millones de excedentes. 130.000 millones. Ese fondo está sobre el billón. Claro que Noruega
tomó la decisión de que todos sus ingresos petroleros fueran a configurar este fondo desde hace más de 30 años. Tomó esa decisión. Pero este fondo noruego es uno de los fondos estrella, digamos. Entré a estudiar un poco, a ver qué conseguía de información sobre ese para hacer mi propuesta en ese sentido. Que apenas eso es una idea. Yo no estoy pensando como el PIB, pero tampoco estoy pensando, porque una cosa era aportar al PIB, que de los ingresos y con leguleyadas de por medio, porque la fuente original del PIB eran los ingresos que generara el transporte de crudos pesados por el OCP. Era manejado por el Banco Central de manera autónoma y colocaba en los papeles que quería, en los bonos, las inversiones financieras que consideraba adecuadas. Eso versus tener una cuenta congelada en el Banco de China. El PIB se alimentaba de las exportaciones petroleras. En la cuenta del Banco de China, de igual manera, de las exportaciones petroleras y de las exportaciones a China, había que consignar no menos del 150% de la cuota trimestral de amortización de los anticipos y de los créditos concedidos. Entonces era un fondo, no de libre disposición del Estado ecuatoriano, un fondo que tenías que mantenerlo congelado ahí. Yo no sé qué ganaba el fondo ese, qué rendimientos tenía. ¿Podrías dar los detalles de eso? Pero como no, y eso consta, ¿cómo no? Mira, existen varios instrumentos que se celebraron a propósito de los contratos denominados de preventa. Uno de esos es un acuerdo para el mantenimiento de una cuenta en el Banco de China, de Petroecuador. Petroecuador abrió una cuenta en el Banco de China y se depositaban ahí los pagos que efectuaba Petrochina por la compra de petróleo, de crudo. Y entonces el Ecuador, en este caso Petroecuador, tenía la obligación de mantener el 130 y pico, 140% más o menos de la cuota de amortización trimestral. Es decir, si la cuota de amortización trimestral era de 30 millones, ¿no es cierto?, tenía la obligación de mantener no menos de 40 millones ahí congelados. ¿Qué para pagar la cuota? ¿Qué era para qué? Para pagar deuda externa. ¿Qué papel cumplía el PIB? Que yo depositaba en un fondo, ¿no es cierto? Ese fondo era administrado libremente por el Banco Central y pagaba de ahí deuda externa, una parte. Acá no, acá hay una cuenta exclusivamente para pagarle a China. Entonces, discúlpame, no hablo ni del uno, pero peor voy a hablar del otro. ¿No es cierto? Peor. Y existen los documentos, y los tengo. Entonces, para finalizar, porque existen tres alusiones. El tema del fondo, el tema del PIB y el tema de las inversiones públicas. Yo digo perfecto. Esos montos que reflejé de los presupuestos de Petroecuador y de Petroamazonas, un gran componente son de inversión. Excelente. ¿Inversión para qué sirvió esa inversión? Para que a la vuelta de la esquina las joyas de la corona sean entregadas a las empresas privadas. Y entonces, ¿para qué invertí 15.000 millones, 17.000 millones en los distintos campos y a la vuelta de la esquina les di a las compañías para pagar tarifas? Entonces digo, sí, la inversión pública. Y en el caso del petróleo, la inversión pública es mandatoria desde el punto de vista constitucional. Es mandatoria. Porque la empresa pública de los ingresos debe invertir, reinvertir y pagar operaciones. Esta no es una concesión graciosa de nada. Nada de eso está en la ley Troller 3, ¿no? En la ley Troller 3. Es que nada de eso. No. Es que seguimos igual. Y la distinguida dama, cuando hizo su presentación y daba el caso de Petroamazonas, la producción, que estábamos cerca de 400.000 barriles en la producción de Petroamazonas, 392.000, me acuerdo más o menos. El dato. ¿Cuánto de esta producción es realmente directamente Petroamazonas? Porque casi ya no hay campo
en el que no esté interviniendo de manera total o parcial una empresa privada, bajo la modalidad de contrato de servicios específicos integrados. Se mantiene el eufemismo, somos la operadora, sigue siendo la operadora. Claro, para efectos de responsabilidad, pues la operadora es la que tiene que dar la cara. Pero a nadie se le puede ocurrir tampoco que una empresa privada vaya a invertir a riesgo si no toma las decisiones. Es un absurdo. Entonces aquí existe un cascarón, un papel celofán, ¿no es cierto?, que está adornando una realidad que existe adentro. Y esa realidad es que hubo un proceso de desinversión en el sector. Mira, no tuvimos tiempo, yo me desordené en la... No planifiqué hacerlo, seré honesto. El proceso de desinversión en Petroamazonas, en Petroecuador, es grave. Y nada de eso, nada se contempla. No hay posibilidad alguna. Y eso implica una decisión de orden político fundamental. Entonces, la política en materia petrolera debe ser: ¿respetamos o no respetamos la Constitución? Si se respeta la Constitución, entonces veamos quiénes son los actores y cuáles son las competencias de cada uno de los actores. Y veamos los límites que tiene cada uno. Y veamos sobre qué principios debe darse la explotación de los recursos naturales no renovables. Lo otro es, sigamos así, sin respetar la Constitución. Hasta ahí me quedo. Por si acaso, compañeros, que quede constancia, no estuviste al principio de la reunión. La idea de esto es sacar una publicación, ¿no? Entonces está abierta para un artículo tuyo con detalle. Pero gracias, a mí me encanta, Lucero. Bueno, respecto de la inquietud que manifiestas, a mí me parece que han habido una serie de modificaciones de carácter estructural dentro de la empresa, por un lado, para que se puedan aplicar un cierto tipo de contratos de prestación de servicios, de compraventa y todo, que debilitaron la incidencia, si se quiere, patriótica de las autoridades. Y cada una de las empresas hizo realmente lo que quería hacer sin mayor intervención de las autoridades competentes, ¿no? Y se conocen empresas que se asociaron con empresas nacionales, que se asociaron con empresas extranjeras y son las que están invirtiendo en los campos que ahora están, como quien dice, como en las joyas de la corona. A mí me parece que hay también una suerte de maniqueísmo, ¿no? Sabiendo o conociendo ya experiencias que se han dado en otros países, ¿por qué seguir cometiendo los mismos errores o no aplicar al menos de alguna manera modificaciones de comportamiento político, fiscal y de socialización, si se quiere, de los ingresos? Yo recuerdo, no sé si siga todavía vigente, que en Venezuela PDVSA era la que distribuía los ingresos directamente a los ministerios, directamente a las instituciones que justificaban los fondos, o sea, no pasaba el dinero por un Ministerio de Finanzas. Entonces había todo un celo que se manejaba, por de ahí viene la bronca que hubo, pues, ¿no?, con el presidente de PDVSA, después ministro y todo, porque había ese afán de que ya no haya esa autonomía en la asignación de fondos para las instituciones que tenían que hacer inversión pública. Aquí ha habido más bien una polarización al revés, de que no haga nada el Estado y deje todo a la voluntad de quienes se asocian. No se aplicaron una serie de normas, no recuerdo yo he estado fuera de la industria un buen tiempo, de que vendían las participaciones, se tenía que anunciar con cierto tiempo de que eso iba a ser vendido, nunca ocurrió eso y se traspasaron así alegremente las propiedades, ¿no? La otra cuestión que me parece fundamental en esta cuestión de política económica respecto de los campos petroleros es recuperar de alguna manera la autonomía de tener el petróleo ligero que salga a su precio, pues, ¿no? Que no se lo mezcle con el petróleo pesado que no corresponde a la propiedad nacional. Esa es, me parece, una de las grandes heridas que tenemos. O sea, el castigo que tiene nuestro petróleo es debido a la injerencia de las empresas transnacionales. Y cualquier variación positiva que haya
siempre será este castigo que nos acompaña. Y si ustedes miran ya cuantitativamente, tener $7 o $12 o $13, creo que llegó un momento de castigo por barril, imagínense lo que eso representa, ¿no? La otra cuestión que se debería retener en esto que estamos analizando es también una suerte de soberanía frente a ciertas decisiones que se toman. Por decir algo, esto de la refinería del Pacífico, yo recuerdo que en algún momento le hice el seguimiento a esto de la ingeniería básica, el movimiento de tierras y no sé cuánto, estaba calculado en alrededor de $280 millones. Y poco a poco fue subiendo a 400, a 600, creo que se terminó en hacer en 1.200 millones, ¿no? de dólares. Con la otra salvedad de que la refinería fue pensada en un comienzo para procesar 300.000 barriles diarios. 200.000 ponía el Ecuador, no se sabe cómo, y 100.000 venían de Venezuela. En Venezuela no estaban tan, como diríamos, contentos con que viniera petróleo de allá a ser procesado en Ecuador y que desde ahí y que de aquí los productos derivados se fueran a un mercado asiático, por decir algo. Hubo después la retirada de Venezuela, ya no querían enviar los 100.000. Entre tanto, la refinería ya había sido contratada para que sea diseñada para 300.000. Había una salvedad que me contaron, no sé hasta qué punto sea cierto, de que la empresa china que quería construir dijo que, pero a mí me dan a construir una refinería en una ingeniería básica coreana que no comparto. Entonces había todo ese tipo de celos, digamos, de los inversionistas o de las empresas internacionales que comenzaban a desfigurar lo que fue este proyecto, a más de todo lo que se tenía como cuestionamientos a nivel local, si se quiere, del sitio en donde iba a ser construida, la afectación que eso iba a tener para la cuestión del ecoturismo, todo lo que se iba a derivar en tanto a ocupación, si se quiere, un tanto irregular de lo que era la población, el asentamiento humano en esas zonas. Entonces no había, como dije yo en la intervención al comienzo anterior, un cuidado de lo que son las repercusiones sociales y culturales de las inversiones que se dan en la industria petrolera y en la energía en general. Además, no había un seguimiento adecuado de lo que eran esas contrataciones de terceros y de cuartos, que es lo que decía Lucho Calero hace un rato. No se dio un esfuerzo para crear las empresas de servicios nacionales. Siempre se tuvo que depender del exterior. No se dio un apoyo para eso. Entonces, las contrataciones para nacionales eran, como quien dice, para las minucias. Y con un libertinaje tremendo, porque recuerdo haber visto ahí en el sitio donde iba a ser construido, que salían volquetas de diferentes empresas, y yo le pregunté a alguien, pero ¿cómo es esto? Pues normalmente debería ser a una sola empresa que se le asigna. No, dice, aquí hay para 8 empresas que se ha contratado. Se hicieron amigos algunos y ya. ¿Y de dónde salieron las volquetas? Bueno, pues como ya se tenía el contrato, se facilitaron los créditos y les importamos. Entonces ni siquiera tenían las volquetas los que eran contratados. Hay que ver esos niveles, ¿no?, digamos, de corrupción que han acompañado estas iniciativas. Es algo realmente desastroso, ¿no?, que cuando uno comienza a averiguar, a investigar, a conseguir información, se sorprende primero de ciertos sobreprecios, horrible, unas cantidades pero así voluminosas que le dan un costo tremendo a una inversión, pudiendo haber hecho a veces casi por la mitad. La otra cuestión es la administración a destiempo. Se toman decisiones cuando ya no hay cómo retroceder. Entonces sí me parece que se debería de alguna manera no hacer incidencia ahora en lo que es la gestión pública, con una intervención un poco más respetada de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de propuestas que se tienen en los sindicatos, en las federaciones barriales, en las organizaciones indígenas, campesinas, en la organización que sirve para el campesinado a nivel continental, etcétera,
en donde hay propuestas, pero así por demás concretas para una cierta reinversión del dinero de esta explotación petrolera. Sería muy importante que salga una iniciativa de aquí, de este evento, de que se exhorte al menos a las autoridades a que hagan caso a esas propuestas que están archivadas y que provienen de las organizaciones sociales que han sido originarias de ese lugar, que han propuesto cosas para de alguna manera hacer alternativa a lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Eso. Si hay alguna otra inquietud. Bueno, compañeros, entonces nos reconvocamos a las 3 de la tarde para discutir la ley 42 y el tipo de contratos pesqueros.